Buenos días, estimados alumnos y alumnas de la clase Tendencias Contemporáneas del Derecho Laboral, clase de abril 14 de 2020. Muy bien, continuando con las clases, hoy vamos a tratar un tema particularmente muy importante porque viene a constituirse la base, el cimiento de todo el derecho laboral, tanto nacional como internacional, en el sentido de que tenemos que entrar a estudiar o a recordar, por lo menos, si algunos ya saben algo del tema, los derechos humanos. Para los efectos, recordemos el objetivo general del contenido programático, que precisamente trata y es de entender temas como tratados internacionales ratificados por Colombia, para efectos de establecer que esos tratados, esas normas que se aplican aquí en Colombia, tratados internacionales o normas locales inclusive, tienen como basamento el tema de los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? En apoyo a la respuesta a esa pregunta muy general, traigo un video para que ustedes lo observen en este momento y pónganle un poco de cuidado. Nos dice lo siguiente, ese video, por favor pónganle cuidado. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. That's tough. Wow. What should I use it? I don't even know how to give a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. this is a very large debate. To mindset. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. It's difficile. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Maybe the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia
larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar,
tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Muy bien. Qué importancia, ¿no? En el video, fíjense el tema de los derechos humanos, cómo los analiza. Y de verdad el video en forma muy resumida, nos indica precisamente ese camino, ese derrotero que ha tenido que pasar precisamente la defensa de los derechos humanos, hoy en día tan pisoteados, ¿no? Y tan desconocidos y violentados por la gran mayoría de los países que conforman este hogar nuestro, que es el planeta Tierra. Por lo tanto, el tema de los derechos humanos, fíjense ustedes cómo se convierte en algo tan importante, porque vienen a establecer precisamente, por lo menos hoy en día normativamente, qué debemos considerar nosotros como derechos humanos. En el siguiente espacio, pues vamos a apoyarnos en un escrito, en un documento público del Estado, de la ESAT, Seminario de Derechos Humanos, del doctor Mario André Castro Campo, que nos sigue analizando precisamente estos temas de una manera muy, muy importante. En este documento, precisamente, y atendiendo precisamente el video, nos habla de los orígenes del derecho humano. Fíjense cómo en el video nos mostraron inclusive temas como el Código de Hammurabi, los 10 mandamientos, que realmente digamos que es como el origen bien lejano de lo que hoy conocemos como humanismo. Entonces el origen de los derechos humanos inicialmente tuvo esa raíz, esa génesis en lo que se denominó humanismo, que básicamente vino a redundar posteriormente en lo que se llamó el pensamiento naturalista, que es lo que sostiene hoy en día los derechos humanos como inherentes a las personas. Igualmente, y en una etapa posterior, se clasificó los derechos humanos dentro de un espacio temporal de la historia de nuestro planeta Tierra, al que se denominó pensamiento filosófico cristiano, como un tema para explicarlo desde el punto de vista filosófico, teórico, aunque todavía sin tener un sistema normativo que lo defendiera, que solamente se vino a desarrollar en estas dos etapas. Primero, en la etapa del racionalismo filosófico y contractualista, donde gracias a exponentes como Thomas Hobbes y John Locke, pues ya hablaban de que los derechos humanos constituían como principios de la esencia del ser humano que debían estar en un contrato social. Entonces hablaban del contrato social donde eran inherentes ciertas normas que favorecían a la existencia misma del ser humano. Por eso, pero todavía de todas maneras no estaban de una manera específica y normativamente como obligatorios, como nos dijo el video, ¿no? Que era casi que un tratado en un papel que no se cumplía. Y realmente ya en la cuarta etapa, que se llama por algunos doctrinantes iluminismo francés, donde hay pensadores, se inició como pensadores como Rousseau y Montesquieu, siglos XVIII y XIX, ya en la etapa posterior a la Edad Media, ¿no? Que acordémonos que la Edad Media pues la podemos reseñar desde el derrocamiento del Imperio Romano, por allá en el año 476 aproximadamente, siglo V, hasta el año 1492, cuando ocurrió el descubrimiento de América. Pero posteriormente vinieron estas revoluciones, y entonces ahí sí ya se habla en esta etapa de las famosas declaraciones de derechos. Entonces ya normativamente se empieza a positivar los derechos, que no quedan solamente en palabras escritas en un papel, sino que hacerlas efectivas. Y a través de ello, pues entonces se crearon una serie de declaraciones. Ejemplos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos. También la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del año 1948. La Convención Americana sobre Derechos Humanos.
el Convenio Europeo sobre los Derechos del Hombre y las Libertades, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Pero sigue pendiente entonces, como inicialmente lo iniciamos en la clase, ¿qué debemos entender por derechos humanos? Pues conforme a lo que vimos en el video, conforme también a esta breve historia sobre lo que consideramos un momento como humano, como dable para ser objeto de regulación estatal, podemos definir los derechos humanos de la siguiente manera. Hay algunos conceptos. Traigamos a colación el primero de ellos. Derechos humanos son aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación para lograr un proyecto de vida digna. Entonces, otra definición. Los derechos humanos son el conjunto de valores éticos que componen la dignidad humana propia de todos los hombres desde que nacen sin distingo de religión, raza, edad, sexo, condición social, pensamiento, etc. Esos derechos humanos, como lo decía el video, pues ya han sido a través de la ONU, pues digamos, normatizados. Entre ellos podemos nombrar, hoy ya se habla del derecho a la vida, derecho a la salud, a la libertad, a la seguridad, a la intimidad, etcétera, etcétera. Y se conforma y se equiparan con los derechos fundamentales. Aquí en este momento podríamos pensar, bueno, ¿y qué diferencia habría entonces entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? ¿Cuál es esa diferencia? Básicamente, en que los derechos humanos están recopilados en instrumentos internacionales, en tratados internacionales. Por eso la importancia de hacer este previo conocimiento por parte de ustedes de estos conceptos, porque más adelante, de acuerdo al contenido programático, pues vamos a ver en qué consiste la OIT, los convenios de la OIT, o sea, vamos a hablar de tratados internacionales, vamos a hablar de bloque de constitucionalidad, etc. Y por eso era importante primero establecer qué entendemos nosotros por derechos humanos y digamos, entender cuál ha sido el derrotero entre el tiempo de la conquista que la humanidad ha hecho frente a clasificar hoy en día y tener una norma que se aplica y es efectiva, no solamente es una norma o una lista meramente enumerativa de derechos, pero sin ninguna eficacia, porque eso así no sirve, o por lo menos a nosotros los seres humanos no nos sirve. Entonces decíamos entonces que los derechos humanos están constituidos por los tratados internacionales y específicamente en el caso de Colombia, pues suscritos por Colombia y pues ratificados, como lo veremos en clases posteriores. Y en cambio, cuando hablamos de derechos fundamentales, pues son los que están constituidos en la Constitución política. Digamos que es una diferencia importante. Y hoy en día las constituciones nacionales, locales, en el caso nuestro de la Constitución del 91, pues viene precisamente a consagrar los derechos o los tratados internacionales como haciendo parte de la normatividad colombiana y por lo tanto su debida aplicación. Esos derechos humanos tienen unas características. ¿Cuáles son las características, digamos, básicas que tienen los derechos humanos? Para, digamos, rematar este tema. Son universales. ¿Qué entendemos cuando son universales? Que es para todos los individuos. Al referir que los derechos humanos pues, son aplicables por todos los seres humanos. O sea, es afirmar categóricamente que todos nosotros los hombres tenemos los mismos derechos, sin ninguna distinción, ni de sexo, ni de ideología, ni de religión, etcétera, etcétera. Además, que los derechos humanos son indispensables, en el entendido de que sin ellos las personas no pueden subsistir dignamente como seres humanos dentro de la sociedad. Además, son connaturales e inherentes al ser humano. Eso es una característica muy propia de los derechos humanos, que implica que así una normatividad específica, una constitución de un país, no lo consagre como derecho humano, de todas maneras existe ese derecho humano independientemente si un Estado lo consagra o lo protege o no, porque es connatural al ser humano. O sea, no importa si una norma o si un país, y eso es una situación muy diaria hoy en día, ¿no? Tenemos ejemplos de países, Bielorrusia, Rusia, por ejemplo, donde los derechos humanos, y supuestamente es un sistema democrático, pero los derechos se violan continuamente. En el caso de Cuba también
por ejemplo, donde a pesar de que esas países no defiendan de una manera categórica y efectiva esos derechos humanos, no quiere decir que no existan. Y son connaturales, pues nacen con la persona misma y no son el resultado de una autoridad. Es decir, el origen de esos derechos naturales no es el Estado, no son las leyes, no son los decretos, es por la propia naturaleza, por la misma dignidad humana. Entonces los derechos humanos, fíjense que tienen mucha relación con el concepto de la dignidad humana. Además, los derechos humanos son ilimitados porque terminan donde comienzan los derechos ajenos, a eso sí. Y eso es algo que a veces a nosotros los seres humanos se nos olvida, ¿no? Que decimos que nosotros tenemos derecho a decir y hacer lo que nos dé la gana, por decirlo de una manera coloquial, porque eso atentaría, y si no fuera así, atentaría con mi derecho a la libre expresión de mi personalidad, el libre desarrollo de la personalidad. No, los derechos de uno terminan cuando comienzan los derechos de los otros. Y en ese sentido es cuando debemos respetar precisamente los derechos de las personas, de terceros. Y qué más inherente y aplicación a la situación que estamos en este momento, con la pandemia, cuando por normas dictadas por los municipios, por el Estado colombiano, pues nos limita, por ejemplo, el derecho a la locomoción, aparentemente, pero es en aras y en protección de los derechos de las demás personas, porque sabemos que si no cumplimos con esas normas de aislamiento, pues estaríamos perjudicando y poniendo en peligro la vida de otras personas. Entonces yo puedo perfectamente manifestar que tengo derecho a movilizarme y que nadie me puede aquí parar y yo salgo cuando quiera y cuando eso no es así. Precisamente por eso, porque es que los derechos humanos, sí, tengo el derecho a locomoción, tengo el derecho a expresarme, pero no es ilimitado, tiene límites. ¿Y cuál es el límite? Como lo dice la diapositiva, terminan donde comienzan los derechos ajenos. Otra característica de los derechos humanos es que son obligatorios. ¿Ves? El respetar al vecino, el respetar ciertas normas que van en beneficio de la comunidad, son obligatorios. Y uno no puede esgrimir, como si se esgrimía en una época, por ejemplo, con el tema de la propiedad. Cuando acuérdense que ustedes allá en sus estudios y en sus libros que han analizado, cómo la propiedad privada ya en sus inicios era una libertad, una propiedad absoluta, ¿no? Se decía entonces que yo mi propiedad podía hacer todo lo que quisiera y que nadie podía limitarme la propiedad, ni siquiera el Estado, porque era mi propiedad. Pero no, acordémonos que hay reformas en ese sentido, cambios en la manera de pensar de la sociedad, hasta llegar al punto en el caso del tema de la propiedad, pues que la propiedad cumple una función social. Entonces tampoco, si usted puede tener una propiedad, pero si se necesita parte de su propiedad o su propiedad entera para el desarrollo de la ciudad, dígase, construir un metro, construir una vía, una autopista, un acueducto, pues es factible que pueda ser expropiada su propiedad. No es una propiedad, no es un derecho absoluto. En ese sentido, son obligatorios de todos los derechos, el respetar el derecho de los demás. Cuando nos dice que los derechos humanos imponen una drástica obligación a todas las personas y al Estado, no es solamente una obligación, fíjese, según lo que estamos leyendo, no solamente es una obligación individual, sino es una obligación colectiva. No solamente el otro, la otra persona, debe respetar ese derecho, sino es el mismo Estado, la misma sociedad. Porque los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables, en el sentido de que no podemos considerar que un derecho humano sea más importante que otro. No, todos los derechos humanos son por iguales y se deben respetar por igual. Y otra característica del tema de los derechos humanos es que son integrales. Se parte del principio de que todos los derechos son fundamentales, por lo que no existe diferencias de importancia entre ellos. Todos se integran, todos se complementan. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a tener un trabajo digno, a tener una vida digna, todo se complementa, porque nuestro ser como ser humano es uno solo. No es un lote, un aparcelamiento donde solamente tendría yo derecho, por ejemplo, a vivienda, pero no tendría derecho a salud, no. Usted como por el solo hecho de ser un ser humano, por tener y ser objeto de protección, su derecho a ser humano, pues tiene la posibilidad de que le respete la totalidad de sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera, etcétera.
Y se dice, y finalmente se afirma, que no son susceptibles de ninguna limitación, salvo excepciones, cuando se trata de anteponer el interés común sobre el derecho individual para evitar un mal mayor, como es el caso que estamos pasando actualmente, el caso de la pandemia. A nosotros nos han limitado el derecho a muchas cosas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se sienten limitados de pronto a no poder ir y trasladarse desde sus hogares, desde sus casas a la universidad para tomar la clase, uno mismo como docente. Pues ahí ya uno empieza a verse limitado sus derechos. El derecho a la locomoción, a la libre locomoción es un derecho fundamental, en el sentido que yo puedo, siempre y cuando, con las limitaciones que la ley establece. Dese en cuenta entonces que en el fondo ningún derecho es absoluto y no lo puede ser, porque hay que siempre respetar que el interés común. Y en este caso se ha tomado otra serie de medidas precisamente para evitar que exista un mal mayor, que más personas fallezcan. En el caso de la pandemia que estamos pasando en este momento, que aspiramos que prontamente eso se apacigüe y resulte ya todo mejor, que esté mejor. Estamos realmente muy limitados actualmente, pero fíjense que tiene que ver mucho con la situación actual, ¿no? El tema de los derechos humanos. ¿Y por qué lo tratamos desde el tema de las tendencias contemporáneas? Porque es que cuando hablamos del tema, que es la materia en que ustedes están viendo, las tendencias contemporáneas del derecho laboral, pues el derecho laboral nada menos tiene que ver es con la relación de ustedes como trabajadores o empleadores. Nada menos que tienen que ver con el elemento de la riqueza de un país. Y vaya problemas que se están formando ahorita. Ustedes ya seguramente han conocido esa serie de noticias donde X empresa suspende o manda a sus trabajadores a la licencia temporal, o suspende los contratos o da por terminado el contrato. Líos que se vienen para la jurisdicción especializada en lo laboral, porque seguramente vamos a recibir una gran cantidad de demandas en ese sentido, porque se va a definir precisamente eso, hasta qué punto era viable o no viable el despido o no de un trabajador. Muy bien, eso en cuanto al derecho, al tema del derecho humanitario. Frente a este tema del derecho humanitario, entonces, correlativamente, se ha hablado entonces del derecho internacional humanitario y el derecho humanitario. Para los efectos y para definir cuál sería la diferencia entre el derecho internacional de los derechos humanos, que es uno, y derecho internacional humanitario, que es otro. Son dos conceptos diferentes. Ténganlo muy en cuenta. Cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos, es el derecho de lo que hemos estado hablando hasta ahorita en clase. Es decir, el derecho a la vida, a la salud, a la locomoción, el derecho a la vivienda. Eso es derecho internacional de los derechos humanos. Y eso tiene unas diferencias en cuanto al derecho internacional humanitario, porque el derecho internacional humanitario se predica básicamente en tratándose de conflictos jurídicos, conflictos bélicos. Cuando dos países entran en guerra, deben respetar el derecho internacional humanitario, que obviamente está condicionado a los derechos humanos, por supuesto, pero digamos que desde el punto de vista normativo se trata de manera diferente. Veamos la diferencia. Mientras, en cuanto a los destinatarios, la primera diferencia, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿cuál es el destinatario? El Estado. El Estado, la sociedad en suma. Y el derecho internacional humanitario, partes en conflicto. En cuanto a la relevancia, el derecho internacional de los derechos humanos es derecho humano en todas las circunstancias, o sea, se aplica en todas las circunstancias. En cambio, el derecho internacional humanitario solamente se aplica en caso de conflictos armados. Otra diferencia entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario son los sujetos activos. Mientras en el derecho internacional de los derechos humanos los sujetos activos son el Estado, el servidor público y los particulares, es decir, todo el mundo. En cambio, en el derecho internacional humanitario, el sujeto activo son los combatientes que participan activamente en hostilidades. Otra diferencia entre estos dos conceptos es el sujeto pasivo, porque mientras en el derecho internacional de derechos humanos, el sujeto pasivo pues son las personas naturales, en cambio en el derecho internacional humanitario son personas protegidas por el derecho internacional humanitario, es decir, en los conflictos
bélicos entre estados, se debe respetar a los civiles, a los que bélicamente no estén participando, los que no tengan empuñados un arma, al civil. Usted, si necesita mandar unas bombas a ciertos sectores donde se está peleando, tenga cuidado con no entrar a perjudicar a los civiles que no están participando de manera activa en el conflicto. Entonces, por eso, eso es otra diferencia. Y en cuanto a la denominación de las infracciones, porque mientras en el tema de los derechos internacionales de los derechos humanos, cuando hablamos de eso hablamos de violaciones. La denominación que se utiliza es violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derecho internacional humanitario, hablamos de infracciones al derecho internacional humanitario. De modo muy resumido, tenemos entonces que es distinto, por lo menos hoy tiene un tratamiento diferencial y normativamente hablando entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, que siempre fue, entre otras cosas, recuerden, el conflicto y la discusión que hubo para el proceso de paz. El proceso de paz que finalmente se firmó entre la FARC y el gobierno de Santos, donde reiteradamente los que se oponían al proceso de paz manifestaban que entre el Estado y la FARC lo que había era un problema de violación de derechos humanos por parte y parte, ¿no? La FARC hablando de violación de derechos humanos y el Estado también. En cambio, la FARC, y siempre lo predicó así, fue que ellos manifestaban que el conflicto armado en Colombia era un conflicto que tenía que ver con el derecho internacional humanitario, porque se hablaba de partes en conflicto, se hablaba de guerra. Y hablar de guerra se hablaba de contradictorios. Y hablar de guerra se podía aplicar el tratado de Roma, ¿no? Acuérdense que finalmente en Colombia, para efectos de la aprobación del proceso de paz, acuérdense, pues digamos que fue la manera en que se logró, por lo menos desde el punto de vista jurídico, aprobar ese acuerdo de paz. Entonces, dentro de este tema de los derechos humanos, tengamos muy claro esos conceptos que tenemos que tener muy claro, porque vamos precisamente a mirar en clases posteriores los temas ya de tratados internacionales. Ya vamos a hablar de la OIT, vamos a hablar de los convenios de la OIT y vamos a hablar del bloque de constitucionalidad dentro del resto del semestre para efectos, digamos, de fundamentar nuestro tema del semestre. Para los efectos pertinentes y para la próxima clase, por favor léanse esta sentencia. Es la sentencia C-574 del año 1992, que entra precisamente a estudiar un tratado internacional. Cuando la Corte Constitucional tiene una de sus funciones, acuérdense de eso, de realizar un control de constitucionalidad de los tratados internacionales. Y en este caso específico, pues, trata y determina si ese tratado internacional está acorde o no con la Constitución Nacional. Entonces, para la próxima clase les voy a pedir el favor, lean esta sentencia y me envían al correo que ustedes ya tienen anotado, vuelvo y lo reitero, rimelrueda en minúscula @yahoo.com. Me envían un trabajo mínimo 3 páginas, máximo 5, sobre esta sentencia, la C-574 de 1992, para que me la presenten a más tardar el próximo 20 de abril. Eso es un lunes, 20 de abril. Me envían al correo que acabo de manifestarles el trabajo sobre esa sentencia. Me hacen un resumen, pero básicamente los conceptos más importantes que digamos básicamente se encuentran de la página 37, porque de la página 1 a la página 37 es como copiando el tratado que va a analizar la Corte. Lo leen de todas maneras para que sepan de qué se trata, pero básicamente el resumen no va a ser de lo que dice el tratado, sino lo que diga la parte considerativa. Es decir, lo que me interesa para el trabajo es que usted haga un resumen, un análisis de la parte considerativa de esa sentencia. No tanto del tratado en sí, de que el artículo tal, no, eso no. De las partes considerativas, que creo que está de la página, así lo conté yo, de la página 37 en adelante. Es una sentencia un poquito larga, pero
pero digamos que muy interesante, que nos va a aclarar conceptos de como tratados internacionales, en qué consisten, cuál es la obligatoriedad o no de un tratado, etcétera, etcétera. Entonces, para la próxima clase, por favor, eso. Por el momento les agradezco su atención. Les pido el favor que cuando vean el video le hacen, me indican que el like, les gustó el video y me hacen un comentario, y el comentario es vuelve y juega. El comentario es, me colocan su nombre, su código, y si que desean hacer algún comentario, con mucho gusto lo pueden hacer. Y si hay alguna duda, les repito, por favor utilicen esta vía electrónica, mi correo. Yo con mucho gusto estaré presto a absorber cualquier duda. Por el momento, muy buenos días y que tengan una feliz semana.